De repente te encuentras caminando por las calles de piedra de la antigua Judea hace 2000 años. El aire de Jerusalén está cargado de especias, humo sagrado y una inmensa tensión social bajo el inmenso dominio del Imperio Romano. Sin embargo, bajo esa superficie de rigidez religiosa e histórica, existía una realidad íntima profunda poco mencionada en la actualidad por el mundo moderno. Adentrémonos en el inmenso misterio de lo que significaba verdaderamente sentir fuerte atracción por alguien de tu mismo género durante los años en que Jesús caminaba físicamente por nuestra hermosa y sagrada tierra. Resulta fundamental comprender primero que las variadas etiquetas usadas hoy simplemente no existían en aquel tiempo lejano. Absolutamente nadie se identificaba bajo nuestros conceptos modernos. La identidad personal no se construía alrededor de preferencias íntimas, sino directamente sobre el rol específico jugado en la comunidad y la sociedad. El vasto mundo mediterráneo del siglo I era un cruce fascinante de culturas milenarias. La enorme y pesada influencia de Grecia y Roma permeaba profundamente las costumbres diarias, donde las relaciones entre hombres eran bastante comunes y a menudo se integraban plenamente en esferas de poder, la milicia y la filosofía clásica y antigua. Caminando por esos senderos ancestrales polvorientos, la perspectiva social cambiaba drásticamente al acercarnos cuidadosamente a la cerrada mentalidad judía local. Para aquellas devotas comunidades hebreas, la mera supervivencia del sagrado linaje y la obediencia estricta a su inquebrantable ley eran los pilares fundamentales de toda su existencia terrenal. Las escrituras antiguas, redactadas cuidadosamente muchos siglos antes de Cristo, establecían normas sumamente severas destinadas específicamente a multiplicar el pueblo elegido y mantenerlo completamente separado de las costumbres y prácticas extranjeras. Cualquier unión íntima sin fines puros de procreación era vista inmediatamente como una enorme amenaza directa a la continuidad de esa milenaria estirpe, generando así una extrema y constante vigilancia moral. Desde esa intensa visión espiritual tan arraigada y profunda, el rechazo cultural no nacía necesariamente de un odio irracional y sistemático hacia el verdadero amor entre personas iguales, sino más bien de una imperiosa y urgente necesidad de preservar intacta su sumamente frágil identidad cultural. Quienes experimentaban sinceramente estos puros sentimientos humanos debían navegar pacíficamente un oscuro océano de absoluto silencio impuesto. Imagina por un instante llevar un universo emocional inmenso guardado dentro de ti, pero tener la inmensa obligación de adaptarte velozmente a las sumamente rígidas y frías expectativas de incontables matrimonios pactados forzosamente desde la primera juventud. El honor de la extensa familia pesaba muchísimo más que cualquier anhelo o el propio deseo individual, tejiendo así inquebrantables redes tradicionales de hierro. Dentro de todo este altamente complejo tejido histórico y social, surgió repentinamente una brillante luz de inmensa compasión radical para la humanidad. Aunque los resguardados textos antiguos jamás registran palabras directas del humilde maestro de Nazaret sobre este tema específico, su inquebrantable filosofía pura de vida sacudió fuertemente los sólidos cimientos de aquella ley implacable terrenal. Se acercó siempre amorosamente a los corazones marginados que no lograban encajar en la severa rigidez del sistema establecido, ofreciendo un hermoso y cálido refugio espiritual divino basado únicamente en amor incondicional, profundo y eterno. Adentrándonos más en el tejido social de aquella época, debemos observar con detenimiento la enorme influencia que ejercía el Imperio Romano sobre la vida cotidiana en Judea. Para un ciudadano romano, las relaciones entre personas del mismo sexo no solo eran aceptadas, sino que en muchos estratos sociales se consideraban una expresión natural de poder y refinamiento estético. Sin embargo, para los habitantes locales de Jerusalén, ver estas prácticas en sus calles era un recordatorio constante de la ocupación extranjera. Esta mezcla de culturas generaba un ambiente de profunda dualidad donde los sentimientos más íntimos de un individuo quedaban atrapados en medio de una guerra política y espiritual inmensa.
Caminar por los mercados y plazas significaba estar rodeado de soldados romanos que traían consigo costumbres helenistas muy diferentes a la estricta moral hebrea. En el mundo griego y romano, el concepto de amor no estaba tan rígidamente ligado a la exclusividad de género como lo entendemos en nuestra era contemporánea. Para ellos, la belleza era una fuerza divina que podía manifestarse tanto en hombres como en mujeres, y buscarla era un camino hacia la sabiduría filosófica profunda. No obstante, para un joven judío que crecía bajo la sombra del templo sagrado, estas ideas representaban una tentación peligrosa que podía llevarlo al exilio emocional de su propia comunidad y familia. Imagina por un momento la carga silenciosa de aquel que sentía una conexión especial con alguien de su mismo sexo en este contexto tan dividido. El miedo al juicio no provenía solamente de un castigo físico, sino del temor a perder su lugar en el linaje sagrado del pueblo elegido. La presión por casarse y tener descendencia era una obligación religiosa ineludible, pues se creía que cada hijo era una bendición directa para fortalecer la nación ante la opresión romana. Por lo tanto, cualquier inclinación que se desviara de este propósito productivo era vista como un acto de egoísmo o una falta de fe en las promesas ancestrales dadas a sus padres. A pesar de estas barreras tan sólidas, la historia nos susurra que la naturaleza humana siempre encuentra grietas por donde florecer incluso en el terreno más árido. Existían espacios de hermandad y amistad tan profundos que rozaban lo espiritual, donde los lazos emocionales superaban cualquier norma establecida. En la literatura de aquel tiempo se describen vínculos de lealtad absoluta que muchas veces eran más fuertes que los lazos de sangre. Estos espacios de refugio permitían que el alma respirara, encontrando en la mirada de otro un reconocimiento que la sociedad les negaba sistemáticamente. Era un acto de valentía silenciosa mantener viva la llama de la autenticidad en un mundo que exigía uniformidad absoluta. En este escenario de sombras y luces, las enseñanzas de Jesús comenzaron a resonar con una frecuencia diferente y sanadora. Mientras las autoridades religiosas se enfocaban en la letra muerta de la ley y en señalar el pecado ajeno, Él hablaba de un reino que no es de este mundo, un espacio donde la pureza del corazón importaba mucho más que el cumplimiento de ritos externos. Su mensaje de amor al prójimo como a uno mismo empezó a derribar los muros de exclusión, recordándoles a todos que la esencia divina reside en la capacidad de amar sin condiciones ni prejuicios humanos. Profundizando en el misterio de la vida cotidiana, debemos visualizar la enorme presión del honor familiar que definía cada paso de un joven en la antigua Judea. El concepto de individuo, tal como lo entendemos hoy, simplemente no existía. Tú eras la extensión de tus antepasados y la promesa de tus descendientes futuros. Por ello, cualquier inclinación natural que se alejara del matrimonio tradicional era vista como una falta de respeto gravísima hacia los padres y abuelos. El silencio se convertía entonces en el único refugio seguro, una armadura invisible que protegía tanto al individuo como a su clan de la vergüenza pública y la exclusión social. Dentro de las sinagogas y los centros de estudio, los debates sobre la pureza eran constantes y sumamente rigurosos. Los maestros de la ley interpretaban cada verso de los rollos sagrados con un celo inmenso, buscando proteger la identidad nacional frente a la marea de costumbres helenistas que inundaba las ciudades. En este ambiente de vigilancia espiritual, los sentimientos profundos hacia alguien del mismo sexo debían ser procesados en la más absoluta intimidad de la oración o en encuentros clandestinos bajo la luz de la luna. La soledad emocional podía ser abrumadora, pero también forjaba un carácter de una resiliencia inmensa y una sensibilidad espiritual muy superior a la media. Resulta fascinante observar cómo la arquitectura de las ciudades antiguas también influía en estas dinámicas de ocultamiento y revelación. Las casas de piedra con patios internos permitían una vida privada protegida de las miradas curiosas de los vecinos, creando espacios donde la verdadera esencia de una persona podía emerger sin miedo al castigo inmediato. En esos rincones sombreados, lejos del bullicio del mercado, se tejían historias de lealtad y afecto que la historia oficial rara vez se atreve a contar.
Era una resistencia silenciosa, una forma de mantener la integridad del alma mientras el cuerpo cumplía con las rígidas expectativas de un mundo que exigía uniformidad absoluta. Antes de continuar, hazme saber que estás aquí. Escribe en los comentarios tu edad y desde dónde nos ves. Dale me gusta a este video para que esta enseñanza llegue a más personas que lo necesitan. A pesar de las leyes de Moisés, que eran interpretadas con una severidad extrema por los fariseos, la realidad humana siempre ha sido mucho más compleja y diversa de lo que los libros de reglas sugieren. La arqueología y los textos apócrifos nos dan pequeñas pistas sobre comunidades o grupos de amigos que vivían de una manera mucho más libre y espiritual, priorizando el apoyo mutuo y la conexión emocional por encima de los contratos sociales de procreación. Estos grupos buscaban una verdad más alta, una forma de entender la divinidad que no estuviera limitada por las fronteras del género o las convenciones de la época romana. En medio de este panorama de reglas y secretos, la figura de Jesús de Nazaret se alzaba como un faro de esperanza inmensa para todos los que se sentían diferentes o excluidos por la norma. Su mirada no se detenía en las etiquetas sociales ni en los juicios de los hombres poderosos. Él veía directamente la chispa divina que habita en cada ser humano sin excepción. Al invitar a los cansados y agobiados a encontrar descanso en su mensaje, estaba ofreciendo un bálsamo sagrado para aquellas almas que habían pasado años escondiendo su verdadera naturaleza por temor al rechazo de sus hermanos. Explorando más allá de los muros de Jerusalén, las comunidades de los alrededores ofrecían matices de libertad que la capital solía sofocar con su rigor religioso. En los pequeños pueblos pesqueros cercanos al mar de Galilea, la vida transcurría con un ritmo mucho más ligado a los ciclos de la naturaleza y al esfuerzo compartido de la comunidad. Allí, la supervivencia diaria dependía de la solidaridad mutua, lo que a menudo suavizaba las aristas de las leyes más severas impuestas desde los centros de poder. Si alguien demostraba ser una persona íntegra, trabajadora y leal a su grupo, sus particularidades íntimas solían pasar a un segundo plano bajo el manto protector del afecto vecinal. Dentro de este entorno rural y sencillo, los vínculos entre compañeros de oficio se volvían extremadamente fuertes, creando hermandades que el mundo moderno apenas alcanza a imaginar hoy. Dos hombres que compartían largas jornadas de trabajo en el campo o en las redes de pesca desarrollaban una conexión que trascendía lo puramente profesional. Eran confidentes, protectores y pilares emocionales el uno para el otro en tiempos de escasez o de opresión romana. Este tipo de amor fraternal, profundo y constante, era una forma de resistencia ante la frialdad de un sistema que solo valoraba a los seres humanos por su utilidad económica o su capacidad de engendrar soldados. Resulta vital entender que la espiritualidad de aquel entonces no estaba tan fragmentada como la nuestra en la actualidad. Lo sagrado y lo profano se entrelazaban en cada acto cotidiano, desde la bendición del pan hasta la forma de caminar por el desierto sagrado. Para quienes amaban de forma diferente, la búsqueda de Dios se convertía en un viaje introspectivo inmenso, cuestionando las interpretaciones literales que los poderosos usaban para controlar a las masas. Esa búsqueda solía llevarlos a encontrar una divinidad mucho más amplia, una energía creadora que no discrimina por la forma en que el corazón humano decide entregarse al prójimo. A medida que el mensaje de Jesús se extendía por estas regiones, la noción de familia comenzó a transformarse radicalmente ante los ojos de todos los presentes. Él enseñaba que sus verdaderos hermanos y hermanas eran aquellos que hacían la voluntad del Padre Celestial, poniendo el énfasis en la afinidad espiritual por encima de la consanguinidad o el contrato matrimonial. Esta nueva definición de pertenencia fue un bálsamo revolucionario para quienes habían sido señalados como extraños dentro de sus propios hogares biológicos. Al unirse a este movimiento, muchos encontraron por primera vez un espacio de aceptación total donde su identidad no era un obstáculo para la plenitud espiritual. Toda esta atmósfera de cambio y esperanza preparó el terreno para una comprensión del amor mucho más expansiva y libre de los prejuicios antiguos de los hombres. La presencia de Jesús entre los marginados no era un accidente histórico, sino una declaración deliberada de que el reino de los cielos pertenece a los puros de corazón.
Al mirar hacia atrás podemos ver que incluso en los tiempos más restrictivos de la historia antigua, la chispa de la autenticidad humana nunca dejó de brillar con una fuerza inmensa y renovadora para el mundo entero. Al contemplar el legado de aquellos tiempos remotos, comprendemos que la experiencia de ser diferente en la época de Jesús era un viaje de valentía silenciosa y una búsqueda constante de la propia verdad interior. No existían las marchas ni los discursos públicos, pero sí existía el latido de corazones que se negaban a ser apagados por el peso de una ley que a menudo olvidaba la misericordia divina. Aquellos hombres y mujeres que amaron en las sombras del Imperio Romano y bajo el rigor de Judea, nos enseñaron que la esencia del ser humano es mucho más vasta que cualquier manual de reglas escrito por manos mortales. Ellos mantuvieron viva la llama de la autenticidad en un mundo que les pedía ser alguien que no eran, demostrando una resiliencia espiritual inmensa. Caminar hoy por los mismos senderos donde el Maestro de Nazaret predicó, nos invita a reflexionar sobre cómo hemos avanzado en nuestra capacidad de amar sin condiciones. Sus enseñanzas no fueron diseñadas para levantar nuevos muros de exclusión, sino para derribar los que ya existían entre los seres humanos. Al centrar su mensaje en la compasión y la justicia del corazón, Él ofreció un espacio sagrado donde la identidad personal y la fe no tuvieran que estar en guerra permanente. Esta visión ancestral de la fraternidad universal sigue siendo un faro de luz para cualquiera que se sienta marginado por las estructuras sociales modernas, recordándonos que la dignidad es un regalo divino intrínseco. La historia nos muestra que la diversidad ha sido siempre una parte fundamental de la creación, incluso cuando ha sido ocultada por el miedo o el prejuicio. Al reconocer las vivencias de quienes nos precedieron hace 2000 años, honramos su memoria y su lucha interna por encontrar un lugar en el mundo. No se trata solo de mirar al pasado con curiosidad histórica, sino de integrar esas lecciones de tolerancia y profundidad en nuestro presente cotidiano. El amor, en todas sus manifestaciones puras y sinceras, es la fuerza motriz que ha permitido a la humanidad sobrevivir a las eras más oscuras de la opresión y el silencio impuesto. Resulta reconfortante saber que la conexión con lo sagrado no depende del juicio de terceros, sino de la honestidad con la que vivimos nuestra propia realidad. Aquellos que navegaron las aguas turbulentas de la antigua Palestina con sentimientos que no podían expresar abiertamente, encontraron en su fe un refugio inexpugnable. Esa misma fe es la que hoy nos permite mirar hacia el futuro con una esperanza renovada, sabiendo que el camino hacia la plenitud espiritual está abierto para todo aquel que busque con sinceridad. La sabiduría de los siglos nos susurra que la verdadera libertad comienza cuando aceptamos que nuestra capacidad de amar es nuestro mayor tesoro ancestral. Ya culminando este capítulo sobre la vida íntima en los tiempos bíblicos, nos quedamos con la certeza de que la luz siempre encuentra su camino a través de las grietas de la historia. Cada relato de afecto, cada gesto de lealtad y cada acto de fe de aquellos años contribuyó a formar el mosaico complejo que somos hoy. Al entender sus desafíos y sus victorias silenciosas, nos fortalecemos en nuestro propio camino hacia una conciencia más elevada y compasiva para con todos nuestros hermanos en este vasto universo. Si esta mirada hacia el pasado te ayudó a entender mejor las raíces de la diversidad humana en la época de Jesús, podrías unirte a la comunidad para no perderte nuestro próximo análisis sobre la homosexualidad en la Biblia. Bendiciones y gracias por ver el video.